las mejores películas que nunca vimos, parte 2. Y ahora es cuando el editor pone un 2 gigante entre nosotros y el 2 se va hacia la cámara y explota. Sí, pero yo creo, me da que no hay los editores presupuesto. van a hacer eso, nos van a cortar. De hecho, nuestro sillón es cada vez más pequeño. Sí, nos van recortando presupuesto y metraje de los vídeos. No, los vídeos cada vez son más largos, eso me llama la atención. Bueno, sabemos que les gustó mucho a los espectadores nuestro anterior vídeo sobre películas que no llegaron, digamos, como estaban pensadas en un principio, sino que fueron mutiladas por o bien censura o bien requerimiento de los productores o bien por miedo o porque eran una basura, en la sala de montaje, que es donde cambian y donde se reescriben verdaderamente las películas. Sí. Así que tenemos aquí la segunda parte. Segunda parte, que espero que no nos recorten. A nosotros mismos. Y que llegue en su idea original, la idea original que teníamos nosotros. Bueno, películas que se arreglaron o que se estropearon. Sí. Porque muchas de las películas que a lo mejor quedan un poco cojas que tenemos así en mente, es por culpa de, algunas de ellas es por culpa de Harvey Weinstein principalmente. Sí, Harvey Weinstein, uno de los principales productores del Hollywood de los años 90, creador del cine independiente como lo conocimos en esa época, lanzó la carrera de Quentin Tarantino con Reservoir Dogs y Pulp Fiction, son películas suyas que afortunadamente no tocó, hizo cosas buenas también. Películas ganadoras de Oscar. Que él consiguió con sus campañas hiperagresivas o incluso compró Shakespeare in Love o El paciente inglés, siempre ha existido sospechas al respecto, pero... ¿El paciente inglés realmente la recortaron? Yo creo que esa no. No, esa no la tocó, pero hizo un montón de cosas malas y no nos referimos al escándalo de abusos sexuales que ha acabado con su carrera recientemente, es el mismo Harvey Weinstein, ¿vale? Eso es, que todo el mundo, hemos dicho Harvey Weinstein, ha dicho, y todo el mundo ha pensado, sí, el violador, el que está acusado de... Vale, pero antes de eso se le conocía como el tío que metía unos tajos monumentales en la película. Harvey Manos Tijeras le llamaban. Bueno, Mimic, la película de Guillermo del Toro de cucarachas en el metro de Nueva York, era una cosa radicalmente distinta y mucho más tétrica y oscura. Guillermo del Toro acabó absolutamente desanimado después de esta primera experiencia en Hollywood, de hecho, año 98-99 creo recordar. Muy mal, se lo hizo pasar muy mal. Sí, se replanteó realmente su carrera. Sí, de hecho se vino a España y esa etapa española, El espinazo del diablo, incluso El laberinto del fauno, se debe a que cuando probó suerte en Hollywood se topó con Harvey Weinstein. Realmente le sirvió de terapia para superar lo de Harvey Weinstein, lo que hizo con Mimic, que siempre él reniega de esa película y dice que esa película no es la película que él tenía pensado, o sea, siempre lo ha dicho. Exacto, sí, pero es que hubo más. 54, la de Neve Campbell y la legendaria... Es que esa película se ve que faltan un montón de cosas y cosas que no se entienden. La película avanza a trompicones, hay unos saltos que no entiendes para nada. Neve Campbell y Mike Myers también salían en esa película. Ryan Phillip. ¿Qué ha sido de Ryan Phillip? ¿Dónde está? La habrán cortado en una película y no ha vuelto a salir. De todas. Sí. Luego, Wes Craven tuvo mucho éxito con las películas de Scream, que no las tocaron y que son pelis de Miramax. Sí. Pero luego Wes Craven siguió trabajando con ellos en películas como una de Hombres Lobo titulada La Maldición, con Christina Ricci, o Almas Condenadas, que era una de también rollo Scream, pero con otra excusa sobrenatural. Bueno, todas esas películas, Harvey Weinstein o bien se las guardó durante un año sin querer estrenarlas o las cambió de cabo a rabo, obligando a rehacerlas, y por eso fueron un fracaso, porque luego él... Esas películas no funcionan. No le funcionan. No están bien es que son películas que dices, incluso no reconoces a Wes Craven. E incluso cuando él obligaba a cambiarlas, y se cambiaban, pero seguían sin convencerles, no le gustaban y las estrenaba sin promoción, las arrojaba a los cines sin ningún interés y por eso no recaudaban un carajo. Y eso pasó también con muchas, realmente con una James Gray, con Mark Wahlberg y Charlize Theron, la otra cara del crimen, de Yards. Toda cambiada. Sí, esa película estaba bien, pero efectivamente hay cosas que también son un poco raras, ¿sabes? Y luego a James Gray, que es un director muy personal, hizo esta película de inmigrantes, El sueño de Ellis, y la compró Miramax, y él estaba acojonadísimo porque pensó que se la iba a mutilar, y efectivamente quería mutilársela, pero en el contrato de James Gray de esta película financiada de manera independiente tenía el final cut, él tenía el corte final, contrato. Con lo cual no pudo hacerlo. Pero vamos, una de las películas más claras en las que se ve que hay tajos por todas partes de cosas que no terminan de funcionar es Guns of New York. Sí, de Miramax. Es de Miramax, por eso lo decía. Guns of New York es una película que está bien, pero todos tenemos la sensación, después de terminar de verla, que podría haber sido muchísimo más grande. Es una película ya épica, muy épica, donde se ve la pasta a raudales por todos lados, raudales sin hechitado, es decir, Martin Scorsese puso ahí toda la carne en el asador, era su vuelta a lo grande. Y Weinstein quería ganar muchos Oscars. Y quería ganar mucha pasta y muchos Oscars, pero
Harvey Weinstein no pudo evitar meterle tijeras a esa película, Sí. y hay momentos en los que también pega unos saltos que no te enteras absolutamente de nada. De hecho, hay personajes que aparecen ahí que están un poco esbozados, pero que no terminan de tener importancia. Sí. Hay un chino por ahí que se ve durante toda la película que tiene que sabemos que tiene una relación con Leonardo DiCaprio, pero nunca sabemos cuál es. Sí. O sea, y se pierde en la película. La intención de Scorsese era una brutalidad, la verdad, hacer una película de 5 horas, Sí. en donde no existiera un protagonista claro, sino que realmente se relatara de una manera coral y con muchas estrellas la vida en un barrio de Nueva York, de esa génesis neoyorquina, ¿no? E incluso acabar con el plano de las Torres Gemelas para, digamos, Sí. establecer un paralelismo, una crónica de Nueva York. Eso lo fue reduciendo, pero es que incluso durante el rodaje Weinstein iba metiendo las narices, y que realmente la última versión de Gangs of New York que no hemos visto es una de más de 3 horas. Sí. La peli dura como 165, creo recordar. Sí, es decir, hay 20 minutos que aún así en el último momento no salieron. O sea que es una crónica de una película que se va reduciendo mientras la hacen. Y luego está la gente que es súper controladora, que es los directores que son unos chalaos, Sí. unos auténticos chalaos, y tienen un control total de sus películas, y ellos deciden qué entra y qué no. Lo que pasa es que ellos ruedan a lo bestia, es decir, ruedan muchísimo metraje, cantidades ingentes, o sea, se gastan una pasta insana en el rodaje, y luego en la sala de montaje hay personajes que desaparecen, que es lo que le ocurrió a Adrian Brody en La delgada línea roja. Terrence Malick llegó allí después de estar casi 20 años sin rodar, un director con esa aureola de místico, de un director grandioso, de visionario, y Adrian Brody, que era un actor jovencito por aquella época, pensó, Dios, voy a trabajar con Adrian Brody, además, o sea, con Terrence Malick, y además me ha dicho que voy a ser el protagonista de su peli, una película que transcurre en la Segunda Guerra Mundial, con tintes filosóficos como todas las películas de Terrence Malick, y llega a la presentación de la película, y no se ve. Va allí con su familia, con sus padres, con sus hermanos, diciendo, película de Terrence Malick, llega allí, se sienta y no se le ve. O sea, aparece creo que 2 minutos y un poco de soslayo. Sale por ahí la nariz en un lado, de repente, ¿no?, de la cámara. los rodajes de Terrence Malick cobran vida, están vivos, es decir, muchas veces que no tienen un guión cerrado, y él rueda un poco, y entonces a la hora de... Hace la peli después él. Sí. A la hora de terminar la película, la termina realmente en el montaje, y hay personajes que en un principio para él podían ser protagonistas, luego se lo carga, y además no dan ninguna explicación. Y te encuentras con que el protagonista de la peli es otro que no te esperabas que lo fuera. Ya te digo, Adrian Brody estaba convencido que el protagonista de la película era él, aunque la película luego es una película bastante coral, pero él pensaba que el protagonista era él. Pena. Un caso no tan extremo, pero que sí fue muy sonado en su momento, fue el de Guerra Mundial Z, película en la que Paramount se gastó un pastón en volver a rodar todo el tercer acto, radicalmente distinto al que vimos en pantalla, y que finalmente la película funcionó muy bien, hasta el punto que se ha planeado una segunda parte que ha caído en el infierno de desarrollo. Fincher no va a hacer Guerra Mundial Z2, ni Bayona, que me acuerdo que incluso lanzaron un teletipo anunciando a Bayona como director. Bueno, pues le ha pasado lo mismo a esta película, pero esta de Mark Foster, que es otro tío que tiene hace lo que sea. que hace lo que sea, y que siempre le pasan estas cosas, porque no es la única película de Mark Foster que ha sufrido un montón de cambios en el montaje y la edición. Todo el tercer acto iba a ser en las catacumbas de la Plaza Roja de Moscú, en donde Brad Pitt recala ahí y se produce un mega combate en unos túneles que realmente se construyeron, y luego la película no funcionó, no se vio reflejado todo ese esfuerzo, los pases de prueba fueron un desastre, se cambió el final, se contrató a Damon Lindelof, en ese momento el guionista de moda por Perdidos, la serie, y encerraron la acción en un laboratorio en donde Brad Pitt encuentra la cura de la epidemia, y digamos que transcurre la película que vimos. Y aprovecha y hace un anuncio de Pepsi también. Exactamente, y corre ahí, hace así con el pelazo. Sí, y eso es la parte que vimos. Se ve que también en cuestión de violencia está muy rebajadita. Muy rebajada, así decir. Se dice, que no sé si es verdad, yo he oído que hay una versión de mayores de 18 donde se muestra toda la violencia que se intuye en la película, pero que no se ve. Porque creo que eso es una decisión propia de Brad Pitt, en el que Brad Pitt quiso hacer una película de acción como productor que pudiesen ver sus hijos. Entonces, por eso no se ve la violencia que debería tener la película. Además, es una peli que va con la directa metida todo el rato, es decir, es súper rápida, que es muy entretenida, pero dices, madre mía, no se detiene nunca esto. Y yo creo que eso también son decisiones que se han tomado en la sala de montaje, pero aquí ya lo presumo yo. Lo fundamental es el final de Guerra Mundial Z. Me gustaría ver el que tienen guardado por ahí en alguna parte. Estaría bien. A mí no me gustaría ver la versión que tiene pensada Dennis Hopper de Easy Rider. Porque era muy de setas, ¿no?
Era de setas totalmente, era de vamos a meternos en la marmita del ácido, que fue lo que hizo. Sí. Rodó la película, pues es igual que Terrence Malick, es decir, a lo bestia, iba a ser a priori una película que iba a durar 5 horas, pero los productores vieron que con esa película no iban a ningún lado, que era los años 60, y los años 60 sí que valía un poco todo. Sí. Los productores decidieron mandar de vacaciones a Dennis Hopper y a Peter Fonda, y mientras ellos estaban fuera, pues tomando mojitos y porros, llamaron a Jack Nicholson y dijeron: Jack Nicholson, ¿conoces a alguien que nos puede...? Porque Jack Nicholson ya estaba metido más o menos en el mundillo, y dijeron sí, con un montador que puede arreglar la película. Y de 5 horas la dejó en 1 hora y media, y gracias a ese montaje, esa película ganó en Cannes, tuvo nominaciones a los Oscars y se convirtió en la película que es hoy. Pero si se hubiese respetado la idea que tenía Dennis Hopper de cómo tenía que ser la película en un principio, con una serie de flash forwards y flashbacks ininteligibles, la película no sería lo que es hoy, que es una película de culto. Sí. O sea, es muy curioso, ahí figura, igual que está la figura del doctor de guiones, que arregla los guiones que Hollywood quiere hacer y los pone a prueba y digamos que arregla los agujeros o disimula o los tapa. También está el editor, que es como el doctor de edición. Y hay un nombre fundamental que es el de Stuart Baird, que cuando una peli no funciona, se la dan a Stuart Baird para que la arregle en la fase de montaje. Ha pasado con Rogue One de Star Wars, esa ha sido una de las últimas. Stuart Baird es editor, pero también ha sido director. Ha hecho algunas de Star Trek, de la fase del Capitán Picard, y luego también hizo Decisión Crítica, por ejemplo, la de Kurt Russell y Steven Seagal en un avión. Pero le pasan películas para que él, sin acreditar muchas veces, las arregle en el montaje. Entonces, la lista de pelis que ha arreglado este señor es hasta cierto punto desconocida, o relativamente desconocida, y alucinante. Es nutridísima la lista, es apasionante. Entonces es un tío importantísimo, sin que tú lo sepas, casi. Y luego hay leyendas, hay una leyenda de películas que supuestamente existe un montaje alternativo que es mejor que la original, y que es mentira. Por ejemplo, se habla de Scarface, la película. Yo siempre, en cuanto puedo, meto a Brian De Palma. Claro. El precio del poder, esa versión de Scarface que hizo De Palma, se menciona muchas veces que la escena de la ducha, en la que con una motosierra decapitan a un tío, con Al Pacino, con Tony Montana de testigo, para que confiese, ¿no? Le empiezan a hacer trizas al tío. La escena que vimos siempre se dice que está recortada. De hecho, hay una especie de elipsis, hay un corte en el que pasamos de la bañera donde están torturando y salimos fuera, para justificar un poco que mientras salimos fuera de la habitación están torturando y luego retomamos. Entonces siempre se ha dicho que había esa parte central que se había perdido de la tortura, estaba en el montaje original, pero no, es mentira. Brian De Palma dice que él enseñó la película originalmente a los censores de la época, que ya sabes, para calificar la película dijeron: nada, como tengas esta escena, calificamos X y la puedes estar en Cines X y de manera casi a escondidas. Entonces él volvió a la sala de montaje, volvió con la escena recortada, se la volvieron a enseñar a los censores y dijeron: nada, esto no nos vale. Entonces él lo que hizo fue, dijo: si haga lo que haga, me van a decir que no vale, voy a poner originalmente como la tenía pensada. Entonces volvió a poner la escena que tenía pensada en un principio, como se nos enseñó originalmente, y dijeron: fíjate, vale, así nos vale. Pero al final lo que vimos es la idea original que tenía de cómo era la tortura, que ya era súper fuerte, que es la que vimos al final en los cines. O sea que la gente que vaya buscando un montaje alternativo de Scarface con esas escenas borradas no existe. Nada. Luego hay películas que nunca se llegan a hacer, no tanto en el montaje, que también, sino que realmente el caos de producción es tal que especulas con lo que podía haber sido y te da lugar a películas totalmente diferentes. Es el caso de Alien 3, la tercera de Alien. Han pasado un montón de directores, todos ellos con guiones distintos y rehechos, hasta la versión final de Fincher, pero incluso cuando ya estaba Fincher en ello, se la cambiaban todo el rato, o estaba rodando sin guión todo el tiempo. Y luego también tiene una versión extendida, que está algo mejor y arregla algunos de los agujeros de la película en su versión corta de cines, pero que incluso tampoco es su versión, con lo cual
el caos de producción es absolutamente tal que dices, podía haber habido 7 películas distintas de Alien 3 mientras se estaba fabricando Alien 3, la de Vincent Ward, que era en un planeta de madera, luego se la dieron a Renny Harlin, que estaba de moda en esa época, en fin, un montón de directores, un montón de editores, un montón de versiones, y una película que al final se resiente de ello, pese a que ves que tiene un montón de cosas chulas, ¿no? Y entonces es como una película genial que nunca vimos, nunca llegamos a ver. Sí, eso es verdad. Y luego directores que hacen caso a sus colegas y deciden cambiar la película, que es el caso de George Lucas con Star Wars, con Una Nueva Esperanza, que él llegó con su película, la película que él llevaba años trabajando en ella, y lo primero que hizo fue enseñarla en su casa a Brian De Palma, al propio Brian De Palma, a Spielberg, a Scorsese y a Coppola. Y les hizo una proyección para ellos porque él pensaba que ellos eran los que mejor podían aconsejar sobre si la película funcionaba o no, si la dejaba... Es decir, lo que quería era buscar la aprobación de sus colegas, ¿no? Le puso Star Wars a sus colegas y ninguno, salvo uno, dijo que la película tenía posibilidades. Todos decían que la película literalmente era una puta mierda. O sea, era una mierda de película. Como todos los estudios. ¿Dónde vas con esta película? De Palma le decía, esto no he entendido nada. O sea, creo que Coppola se reía de él y Scorsese pues a lo mejor estaba hasta las cejas y no se enteró. Y el único que dijo, tienes posibilidades, si la reglas y metes unos requisitos que puedes hacer, fue Spielberg. Le hizo caso a Spielberg. Spielberg la entendió. Rodó unas cuantas cosas. Introdujo el principio de los títulos de crédito, que eso fue una recomendación de Brian De Palma, unas cuantas cosas más, cambió el orden cronológico de la película, le metió cosas nuevas a la introducción del personaje de Luke Skywalker y de repente salió el blockbuster que es. Pero originalmente esa película era un auténtico caos, era un desastre. El montaje inicial era una mierda, pinchar un palo, como decían ellos, y me gustaría ver el montaje original, a ver cómo era, a ver si realmente era tan malo como dicen, seguro que sí. Es apasionante, y como estas debe de haber cientos más. Cientos más, sí. Cientos de películas más, igual todas a lo mejor. Igual todas, sí. Bueno, pues a lo mejor nos da para una tercera parte, pero ya creo que... Ya creo que no hay... hay que cerrar la trilogía. Sí, bueno, ya lo que diga la gente.